Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Good morning. Guten Morgen. ¿Cómo dices, Pili? ¿Cómo se va o qué? ¿Qué? ¿Cómo dices buenos días en francés? Bonsoir. Bonsoir. ¿Ok? Ya que hemos hablado en lenguas, entonces vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos tener el gozo, la satisfacción de reunirnos como iglesia para estudiar de tu palabra, pero también para alabarte y glorificar tu nombre. Te agradecemos, Padre, por el descanso que nos concediste durante la noche y también por las bendiciones que nos has de conceder a través de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo del estudio, bendice el tiempo de las alabanzas, del estudio con los niños y del mensaje que nos ha de compartir Memo el día de hoy. Te suplicamos todo y te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso de las lenguas era broma, ¿eh? O sea, no vayan a decir, ya están hablando en lenguas estos de Filadelfia. No, es broma. Ok, vamos a continuar con el estudio que comenzamos la vez anterior. ¿Sí? Estamos viendo la doctrina del pecado. Esta doctrina es muy importante para los no creyentes, puesto que están perdidos, y para los creyentes que están alejados del Señor. Y hemos comenzado a ver algunas cosas, pero vamos a leer el versículo en el cual nos estamos basando, digo, para no confiar a la memoria. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene consecuencias, el pecado es una ofensa a Dios y la consecuencia última del pecado es la muerte. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo en el estudio. Y vimos que ya dije lo que es la introducción, ¿sí? Y comenzamos a ver la vez anterior lo que es el origen del pecado, ¿sí? Vimos que era con relación a Dios, que Él no tiene pecado, con relación a Satanás, que fue el primero que pecó, vimos con detalle por qué había sido así, vimos con relación a los ángeles que ellos siguieron a Satanás y pecaron como pecó Satanás, y con relación del hombre es que se originó ahí en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer decidieron independientemente de la voluntad directiva de Dios. Vimos también cuál era la definición del pecado. Comenzamos porque algunos piensan que el pecado es una ilusión, que el pecado es el principio eterno del mal, si es cierto, ¿sí? Pero estas definiciones les falta, ¿verdad? Sí, que el pecado es el egoísmo, vimos claramente que no nada más es el egoísmo, vimos también que el pecado es la violación de la ley, sí es cierto, pero está incompleto, ¿sí? Y al final llegamos a la conclusión de que el pecado es algo contrario al carácter de Dios, que es cualquier cosa que se oponga a Dios o a su voluntad directiva. ¿Por qué dices cosa? El pecado no nada más es con los hombres. Pregunta de examen. Porque tenemos el modelo del mundo, que no es una persona, pero que se opone directamente a la voluntad de Dios, se contrapone al carácter de Dios. Por eso incluimos aquí la palabra cosa. Entonces yo puedo tener en mi vida situaciones, objetos que se oponen a Dios, y eso es una fuente de pecado. No es pecado en sí mismo, pero es una fuente del pecado. Y después vamos a comenzar a ver lo que es el pecado personal. ¿Qué significa esto? Bueno, pecados cometidos
por individuos. Puede ser voluntarios o deberse a la ignorancia, ¿sí? Y también errar el blanco incluye también dar en un falso blanco. Vamos a explicar un poquito esto. Ustedes han escuchado que dicen el pecado y los pecados. ¿Cuál es la diferencia? Todos están distraídos viendo cómo se va el pastor. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Pues el pecado que dio el origen, bueno, que nosotros ya nacimos con el pecado. Ok, eso lo vamos a ver más adelante, pero no se refiere a eso. Y los pecados son los que vamos cometiendo. Eso es más certero. Ok, Juanita dice que el pecado es con lo que nacimos y los pecados son los que vamos cometiendo. ¿Ok? ¿Es lo que dijiste, Juanita? Sí, que ya del origen de Adán y Eva, Ajá. se surgió el pecado. Ok. Por eso nacimos ya con pecado. Sí, al final de cuentas sí vamos a llegar a esa conclusión, pero quiero ser así como la gente piensa. ¿Alguna otra idea? Es la misma, o sea, ya después, o sea, se canaliza. Y creo que las raíces son la falta de amor, el orgullo y el egoísmo, y de ahí se derivan todos los demás. No, bueno, fuiste más específica. Bien, cuando decimos el pecado, estamos hablando de la generalidad que incluye la práctica del pecado. Es cuando le decimos a una persona que se arrepienta de su pecado, no le estamos diciendo que se arrepienta de su egoísmo que tuvo en la mañana, sino de su vida de pecado, ¿ok? Y los pecados son los pecados específicos, que es el enojo, que es la envidia, que es el egoísmo, etcétera, más o menos como lo dijo Pili y Juanita. Ok, aquí dice que pueden ser voluntarios o por ignorancia, ¿ok? Acuérdense que yo puedo planear el pecado, ¿ok? Dice, ¿cómo vas a planear el pecado? Sí, el pecado se planea, esto es, desde antes se quiere cometer pecado, ¿ok? A nadie le pone una pistola atrás y órale, pecado, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, ¿ok? Cuando ocurre el pecado aquí en la mente, ya nada más falta llevarlo al hecho. Ese espacio o tiempo entre lo que está en la mente y llevarlo al hecho es el planear pecar, ¿ok? Y el otro es por ignorancia o por hierro. La Biblia habla que se pueden cometer pecados por hierro, esto es, no sé qué son pecados, ¿ok? Esto puede suceder en personas que pues, no tienen contacto con la Biblia, ¿sí? Viven de una manera natural, y creyentes que tienen contacto con la Biblia, pero todavía están en el estado de niño espiritual, están creciendo, no saben que es pecado, no pueden identificar cuando el Espíritu les dice, épale, blanco, eso que vas a hacer ofende a Dios, ¿sí? Eso se comete, ¿es pecado o no es pecado si no sé qué es pecado? Aún las leyes del hombre dice, el desconocimiento de la ley no te quita la responsabilidad de la ley, ¿ok? Entonces lo mismo sucede con el pecado. Aunque yo no sepa qué es pecado, delante de Dios lo es. Cuando yo me entero
que lo que cometí, lo que hice, era pecado, en ese momento yo soy responsable delante de Dios y tengo que procesarlo como la Biblia enseña. Ejemplo, un niño de pues más grandecitos, 4 o 5 años, ¿sí? Planea sacarse una bolsita de chocolates del súper cuando nadie está viendo y su mamá tampoco. Y agarra la bolsita, se la embolsa y se sale, ¿verdad? Y todo. ¿Comete pecado, sí o no? Sí. ¿Delante de Dios es pecador? Sí. Sí, pero todavía no es responsable si no tiene convicción de la vida de pecado. ¿Ok? Está en el estado de inocencia. ¿Ok? Sí, señor. Es que mencionaste planear, híjole. O sea, yo creo que es más por. No, ¿cómo diría yo? O sea, es que para planear es de que lo está maquinando, como dice la Biblia. Sí. Es que esa edad, o sea, 4 años, hijo. Bueno, sí. Sí, o sea, él más ahora. Tiene ganas del chocolate, ve las circunstancias, se lo embolsa y se sale, ¿sí? Cuando su mamá se da cuenta de que robó, lo que se espera es que la mamá le diga, no, eso no es correcto hacerlo. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con aquel que no sabe lo que es el pecado? Y en ese momento, si él sabe que hizo mal, entonces ahí es responsable de su pecado. Sí, Juanita. Bueno, me vino a la mente que cuando yo era más o menos más grandecita, por 6, tenía ganas de un refresco porque había refresco que no me lo daban. Fuerte, Juanita, para que te oigan los de internet. Cada 8 días, perdón. Y entonces estaba yo ya pensando en un refresquito cuando se fuera mi mamá. Se salió un día y pues destapé pronto y ya me estaba tardando y lo tapé y lo puse atrás mismo, ahí mismo. Pero la verdad, como ya teníamos antecedentes de lo que mi abuelita y mamá decía, que no se toman las cosas que no deberíamos, porque Dios te mira. Así, siempre se me quedó eso. Y en ese momento, pues las ganas se me olvidó que Dios me veía. Después no me sentí, pues la conciencia, pues, me dijo, y nunca lo volví a hacer. Y no me supo el refresco, no lo disfruté, porque, pues, de que uno ya tiene antecedentes, que eso no está bien, uno lo hace, entonces, pues, esa es otra, como que otra manera. Ya no lo volví a hacer jamás. O sea, qué bueno que tú reaccionaste así, pero hay personas que cuando saben que algo es prohibido, quieren hacerlo. Porque lo prohibido produce emoción, produce adrenalina, ¿verdad? Y cuando lo hacen a sabiendas que está prohibido, les sabe más sabroso. ¿Okay? Hay un dicho que dice, ¿no? Que lo prohibido es... algo dice. Yo les voy a poner un ejemplo que a lo mejor es tonto, pero mis gatos, ¿sí? Iban y se robaban la comida de un departamento vecino. Y tú decías, bueno, iban, llegaban y se comían la comida. No, o sea, cual viles rateros, agarraban el higadito que les habían puesto a la otra gatita, se venían con el higadito hasta la casa, ¿sí? Y ahí escondidas en una esquina, se lo comían. ¿Por qué? Porque en su conocimiento de animal, ellos sabían que estaban haciendo mal. ¿Sí? Lo mismo sucede con las personas, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de
ignorancia, ¿sí? O por hierro, ¿ok? Una cosa es planear hacerlo y llevarlo a cabo, y otra es llevarlo a cabo porque no sé qué es pecado, ¿sí? Pero en el momento en que el Espíritu Santo me dice, eres pecador, allí soy responsable, ¿ok? Esa es la diferencia que yo quería marcar. Bien, acuérdense que en nuestro pasaje leímos que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Entonces, por un lado, para el no creyente es muerte espiritual, y para un creyente es la pérdida de la comunión con Dios. De todos modos, en los dos conjuntos de personas hay separación, que es lo que al final de cuentas indica la muerte. Aquel que muere en su propia justicia, bueno, pues es responsable de sus pecados, y con todos sus pecados se presenta delante de Dios, y Dios dice, al infierno. Pero aquel que tiene convicción de justicia, de juicio y de pecado y recurre a Jesucristo, pues como vamos a ver más adelante, no nos quedamos en nuestra propia justicia. Y eso ténganlo nada más en la mente, ¿sí? Pero hay separación, ¿sí? Aquí es lo que estoy diciendo, en los no creyentes, el infierno eterno. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1, 8 al 9? 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Y este es bueno que se lo aprendan para cuando testifiquen. Dice, en llama de fuego, espera, deje poner el texto. ¿De qué lado lo pondremos? De ese lado. ¿Sí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ok? Entonces, aquí está muy, muy claro. Aquellos que no obedecen el Evangelio, pues entonces sufrirán la pena, la consecuencia, ¿sí?, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay personas que dicen, Dios no es malo, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Y entonces, explíquenme estos pasajes. Y no pueden, porque el otro es un concepto que el diablo ha soltado como rumor, ¿verdad? Dice, en los creyentes, o sea, el castigo, si Dios aparta su rostro y no escucha la voz de quien ha pecado, sino para arrepentimiento. De persistir, es necesaria la disciplina del Señor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Yo, como creyente, planeo cometer un pecado, o sea, fíjense, como digo, ¿sí?, lo cometo, ¿y qué sucede en mi relación con Dios? Dios se voltea a otro lado, gira su rostro, es lo que dice la Biblia, ¿sí?, y no escucha mis oraciones hasta que Él oye que diga, Señor, soy pecador. Entonces ahí es cuando Dios vuelve a voltear su rostro, ¿sí?, escucha mi oración de arrepentimiento y la comunión es restaurada. Mientras no, porque lo que puede suceder es que el Espíritu Santo me diga, Matienzo, eres pecador, y yo, qué bien, y sigo adelante. Matienzo, cometiste pecado, no tienes relación con Dios, y yo me hago el loco y no le hago caso, ¿sí? Esto puede llegar al punto en que el Espíritu Santo deja de acusarme, o sea, de decirme eres pecador, y entonces entra la conciencia, y la conciencia me incomoda, me dice, estás mal, y estás mal, ¿sí?
pero eso se puede apagar también y vivir como viven los impíos. Eso es cuando la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito o que la puerca lavada vuelve a revolcarse del cielo. Y entonces aquel creyente que ha apagado el Espíritu Santo, que ha corrompido su conciencia, vive como cualquier incrédulo. No hay ninguna diferencia. Y yo lamentablemente les digo que he conocido así de creyentes que viven de esa manera. Bueno, cuando eso pasa, Dios en su fidelidad, ¿sí?, tiene que aplicar la disciplina. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque al Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina y azota. ¿A qué suena azota? A que va a doler, exactamente, Bernie. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? ¿Quién es hijo de Dios? Aquellos que hemos aceptado a Cristo como Así es. Salvador. Mas a todos los que creyeron, ¿sí?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aunque el rostro de Dios está mirando hacia otro lado, Él sabe quiénes son sus hijos. Él sabe, ¿sí?, los que necesitan algún varazo para que corrijan el camino, ¿ok? No es para destruirlos, es para que corrijan el camino. Y dice, como bien dijo Bernie, les da donde duele, ¿ok? Entonces, yo tengo un dicho, Dios habla de manera que le entendamos, y si nomás entendemos a azotes nos habla, ¿ok? Y es nuevamente para que corrijamos el camino. Sí, Memo. Aquí cabría mencionar que hay muchas personas que dicen o piensan, creen, y aún creyentes, que Dios no castiga. Bueno, sí. Si creen que Dios no va a enviar a alguien al infierno, pues también. Creer que Dios no castiga, pues es bien sencillo. Sí, Juanita. Yo pienso que es la consecuencia de mi pecado. Claro. Eso. Sí. Dios no te castiga, pero permite ese, bueno, pienso que lo que te está diciendo él es lo que te piensa, de que no es, es que a veces dicen, no, Dios te va a castigar y pues ahí es donde no entiende o no entendemos, pero yo digo que también pienso así, que es la consecuencia de mi pecado y como dice Dios hasta aquí, este es el límite, aquí hasta aquí llega y ahora sí, aquí se paga lo que hiciste, pues, o sea, es la consecuencia. Sí, no sé si me doy a explicar. Estoy de acuerdo contigo, pero el decir Dios no castiga, sí, como que aminora el impacto, la dimensión de pecar. Acuérdense que lo que dijimos es que el pecado era una ofensa directa a Dios, ¿ok? Y eso tiene consecuencias y la consecuencia es el castigo. En los no creyentes, el castigo es el infierno. En los creyentes, el castigo puede ser la disciplina o aún la muerte, como lo vamos a ver más adelantito. Es por ejemplo cuando pasa una cosa natural, un fenómeno natural, un accidente o eso, y la gente es, bueno, que es a nivel como de mucha gente, de un pueblo o lo que sea, la gente siempre dice, es que Dios nos castiga. O sea, es ahí donde
la gente dice, pero ¿por qué nos va a castigar? Y entonces yo a veces no tengo una como respuesta así. Ok, entiendo tu punto. Sí, ahí en ese caso no es castigo, porque Dios lo hace de forma individual con cada persona. Cuando sucede un desastre natural en donde muchas personas son afectadas, sin ir más lejos, ahora lo que es la tragedia que sucedió en la Ciudad de México con el metro, o sea, estamos sujetos, ¿sí?, a que en cualquier momento tengamos que enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Acuérdate que la muerte no fue un diseño original de Dios, ¿sí? Ocurrió en el momento que Adán y Eva pecaron. En ese momento, ¿sí?, el Señor les había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se murieron Adán y Eva después de que...? No se murieron, pero comenzaron a morir porque la muerte entró en escena, ¿ok? Cualquiera de nosotros, y esto también ocurre muchas veces entre los creyentes, es ¿por qué los creyentes tienen que sufrir la tragedia de un accidente en la carretera, de un incendio, de un terremoto, de una inundación? ¿Qué Dios no los cuida? Esa es la pregunta. ¿Dios los castiga? ¿Eran pecadores? ¿Ok? Acuérdense de que hay un pasaje en donde una persona se acerca al Señor Jesucristo, ¿sí? Y están hablando y el Señor les dice, ¿ustedes piensan que cuando la torre de Siloé cayó sobre aquellos 18 eran más pecadores que ustedes? Dijo, no, ciertamente, ¿sí? Todos sufrirán el castigo del pecado, ¿ok? Entonces, por eso es que todos, porque la creación gime, ¿sí?, es que estamos expuestos a la muerte. Pero no es lo mismo estar expuesto a la muerte en mi justicia que estar expuesto a la muerte en la justicia de Cristo. El fin es diferente. ¿Ok? ¿Levantaste la mano, Memo? Solamente para referencia, Deuteronomio 8:5. Ajá. Proverbios 3:12. Porque Dios al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. Ajá. Sí, que es básicamente lo que dice Hebreos 12:6. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Por qué te vamos a volver a tocar el tema? ¿Qué remedio hay para el pecado personal? Acuérdense. Bueno, el perdón, porque el perdón quita la culpa del pecado. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí está. ¿Qué es la redención? El pago del precio. El precio que Dios pagó para rescatarnos. Yo, incrédulo, soy pecador. Mi destino es la muerte y después el infierno. ¿Por qué? Porque tengo una deuda con Dios. Llega Jesucristo, muere en la cruz del Calvario, Él paga ese precio, esa consecuencia del pecado, muere en mi lugar, resucita y asciende al cielo. Entonces, la justicia de Él, ahorita lo vamos a ver en la imputación de la justicia de Dios, y yo quedo libre de la culpa. Hay otro pasaje en donde dice que el acta de los decretos, ¿sí?, que estaba clavada en la cruz, ¿sí?, muestra que Él ya pagó por mis pecados, por mi pecado en general, mi vida de pecado, o por mis pecados específicos, ¿sí? Y esto era una costumbre que se tenía, ¿sí?, cuando llevaban a un reo, a un sedicioso a la cruz, ¿sí?, lo crucificaban y al pie, ¿sí?, clavaban un pergamino donde decía, este está aquí
por todos estos delitos. A eso se refiere. Todos los pecados que yo cometí, acuérdense que hay un libro, ya lo vimos, en el cual están registrados todos los pecados que yo cometí. ¿Sí? Bueno, Jesucristo pagó por todos esos y los futuros también. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, el perdón es el que quita, ¿sí?, la culpa del pecado. Y también la justificación. Es la declaración de que se imputa la justicia de Cristo al pecador creyente. ¿Qué dice 1 Pedro 2:24? Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y herida fuisteis sanados. Perfecto. Deja ponerlo en la pantalla para que lo veamos en internet. Y lo voy a volver a leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es la imputación de la justicia? Este es un concepto técnico. En pocas palabras, poner la justicia de Cristo sobre nosotros. ¿Y cómo nos la ponemos? Sí, es que ese poner la justicia, sí, son palabras comunes y corrientes, pero es mejor que digamos, la justicia de Cristo, ¿sí?, nos es asignada. ¿Ok? Ejemplo, cuando todos estamos trabajando, ¿sí?, tenemos un puesto en el cual estamos elaborando y de repente viene un ascenso. ¿Nos cambia algo? A nosotros. No, pero resulta ser que con ese nuevo ascenso, ¿sí?, se nos asignan nuevos beneficios y responsabilidades. ¿Ok? Es lo mismo. Cuando yo vivo independientemente de Dios y acepto a Jesucristo como mi Salvador, entonces se me asigna la justicia de Cristo y tengo nuevos beneficios y nuevas responsabilidades. ¿Cuáles son los beneficios? La vida eterna. ¿Cuáles son las responsabilidades? Me vuelvo siervo, esclavo de Cristo, y entonces tengo que seguir las instrucciones del Señor, que dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicando el Evangelio. Sí, es nuestra responsabilidad glorificar el nombre de Dios. Es nuestra responsabilidad que la luz que ahora habita en nosotros, esto es el Espíritu Santo, la plenitud de la deidad, ¿sí?, se vea a los hombres que nos ven. ¿Ok? Nuevos beneficios, nuevas responsabilidades, ¿sí? Y cuando yo llego al cielo, Dios no ve al matienzo, Dios ve a Cristo. ¿Ok? Y eso es, no va a haber nadie que me diga: ¿y usted por qué te debo dejar entrar? Esto es algo que se dice cuando estamos testificando, ¿sí? Pero la verdad es que no va a haber esa pregunta, ¿sí? Cuando nosotros estemos en el cielo, ¿sí?, no a las puertas del cielo, sino en el cielo, ¿sí?, pues es que llegamos a la casa, ya tengo yo mi morada, ya nada más es, fíjate que ahora vienes allá, pues órale, y ya me voy para allá. Eso es lo que va a suceder, ¿ok? No es, ¿sí?, que me tenga que poner algo. Todo es obra de Dios. Es como en el ascenso, ¿sí? Recursos Humanos te dice: ahora, este es tu nuevo puesto, fírmale el contrato. Y lo firmamos. No es algo que yo haga, es la empresa que lo hace por mí, es lo que Dios hace por mí. ¿Dudas? Okidoki. Pasemos ahora a ver el pecado de naturaleza
o el pecado natural, ¿ok? Así es como lo van a ver en algunos lados. ¿Qué significa esto? El pecado de naturaleza es la capacidad de inclinación a hacer cosas que de ningún modo agradan a Dios. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Aquí vamos a ver el origen. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? ¿Sí? Vámonos a Romanos 1:18 al 32. Este es un pasaje largo, creo que no lo voy a... si nos da tiempo de leerlo todo. Esto es Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, segunda vez, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. No es una enfermedad, no es que nacieron así, ¿sí? Son pervertidos, ¿sí? Que buscan satisfacer su concupiscencia, hombre con hombre o mujer con mujer, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entendamos enfermedades venéreas o SIDA. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, todo lo que leímos es el producto de la naturaleza pecaminosa, lo que se conoce como el pecado natural o de naturaleza. ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza de las personas se pervirtió, se corrompió, es incapaz de hacer algo bueno, sino toda la lista que leímos, eso es lo que surge naturalmente. Y entonces podemos entender por qué las cosas están como están. ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente?
7,000 millones de personas, ¿no? 7,000 millones de personas. ¿Cuántos creyentes hay? Según las estadísticas, el 2%. Todos los demás quieren hacer lo que leímos. ¿Ok? Y lo hacen. Y se complacen haciéndolo. E invitan a otros a que también lo hagan. Por eso el mundo está como está. ¿Es culpa de Dios? ¿No? Cuando dice Dios los entregó, significa, ok, ¿esto es lo que quieres hacer? Hazlo. Dios no te estorba. ¿Quieres satisfacerte? Hazlo. Pero todo eso tiene consecuencia. Y como la paga del pecado es muerte, pues entonces Dios no tiene por qué actuar. Está establecido, está escrito, está anunciado. Y los creyentes, apa, eso ahorita lo vamos a ver. No coman ansias. ¿Ok? Vamos a leer otro texto. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, eso es precisamente lo que hace el modelo del diablo, el modelo del mundo. Entenebrecer el entendimiento para que no puedan entender. Y ahí es donde no, pues es que yo no soy pecador. No, pues es que Dios es amor. Dios no va a enviar a nadie al infierno. No, pues todos los cristianos, una bola de hipócritas. Si eso es ser cristiano, no quiero ser cristiano. Todo eso son palabras del diablo que están en la mente de las personas porque todos los que no han aceptado a Jesucristo son pecadores perdidos y su naturaleza pecaminosa los lleva a seguir el modelo del mundo, que es del diablo. Sí, un comentario en cuanto a eso que me pasó esta semana que andaba visitando. Ajá. Nunca me ha pasado alguien cristiano por mandar un mensaje de texto por teléfono donde la persona me dijo, hablando de la ceguera de Satanás, ¿no? La persona me dijo, le pido de la manera más atenta que no aviente basura dentro de mi casa. Y yo me saqué onda porque, pues, ¿cuándo nunca he ido a tirar basura? Y nadie, ¿no? No, estaba hablando del folleto que me dejé, que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Pues sí, exactamente. Aquello que pudiera ser un instrumento de Dios para su salvación, Él lo considera basura. Lo mismo el mundo considera que nosotros los creyentes somos basura. Somos pobrecitos ingenuos que nos lavaron el cerebro y que ahora estamos siguiendo a los líderes de las congregaciones para enriquecerlos, ¿sí? ¿Tú eres rico, Memo? Hasta se ríe. No, no es cierto. O sea, sí es cierto que hay malos obreros. Sí es cierto que hay gente perversa que se disfraza como creyente para obtener ganancias de los ingenuos. ¿Ok? Gente que no va a la Biblia para ver si lo que le están diciendo es cierto. Yo estoy totalmente en contra del canal ese de enlace. ¿Por qué? Porque una vez me tocó ver a una mujer que se ve que es muy famosa ahí predicando, ¿sí? Diciendo, vamos a destruir a Mamón, el dios de la riqueza, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a destruir? Con sus ofrendas. Y para destruirlo es necesario que ustedes ofrenden de $100 para arriba. A ver, ¿quién dice? ¿Quién? A ver, usted pase. ¿No tiene dinero? Firme un voucher de tarjeta de crédito, háganos un cheque. Sí, vengan, a ver, todos, vengan, vamos a destruir a este Dios. Les estaba lavando el cerebro. Llegó una persona y le dio un cheque
agarra a la mujer y lo toma. Dice, no, esto no sirve para nada, lléveselo. Y el Señor le dijo, no, pues es que el cheque por $4,000 se los dejé a la entrada. Ah, ok, entonces venga este también. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, aquel que no tiene la luz del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene el entendimiento cegado, no puede entenderlo. Y la Biblia también lo dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de entender espiritualmente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta conciencia acerca de cómo estábamos, porque hay veces que se nos olvida que así anduvimos. Y cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos como una fórmula. Y no debe de ser. Debemos de tener conciencia de que la persona que nos está escuchando o que ve el folleto en su casa, ¿sí?, está con la mente entenebrecida, no puede. ¿Qué es lo que sucede? Ahí yo lo que le hubiera respondido a esa persona es, déjame ir a recoger la basura que le molesta, y entonces ahí me la agarro, ¿ok? Resultados del pecado de naturaleza. Bueno, depravación total, que es la falta de méritos en el hombre a los ojos de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una diferencia. Los calvinistas, ¿sí?, interpretan o definen la depravación total como aquel que es totalmente incapaz ni de agradar a Dios, ni de entender su plan, ni de hacer nada absolutamente. Sí, los que no somos calvinistas estamos de acuerdo con eso hasta un cierto límite, que es el libre albedrío. ¿Ok? Los calvinistas dicen, no puedes. Y nosotros enseñamos, sí es cierto, no puedes, pero Dios te da el entendimiento del Evangelio por la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Ok? Que es una big difference, dirían por ahí. ¿Ok? Si es cierto, estamos depravados. Por naturaleza no podemos agradar a Dios, pero Dios tiene soluciones a eso. ¿Sí? ¿Cuál es otro resultado? La muerte espiritual. ¿Sí? ¿Cómo se transmite el pecado de naturaleza? De los padres a los hijos. Y ahorita vamos a explicar con más detenimiento. ¿Qué dice el Salmo 51:5? El pecado me considera mal. Yes. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo lo interpretan esto los católicos? Está hablando del acto sexual. El sexo es pecado. ¿Sí? No cometan sexo más que para ser más niños. ¿Ok? Pero no es cierto, este pasaje no dice eso. Dice, he aquí, en maldad he sido formado. Mis padres me transmitieron la maldad. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Todo feto que está en el vientre de la madre es un pecador en potencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se transmite a través de los genes. Así como hay personas que tienen los ojitos azules, otras personas que tienen el pelito chino, o que tienen son chaparritos, o son muy altos, son gordos, o son flacos, porque sus familiares así lo son. De la misma manera, la naturaleza pecaminosa viene grabado en los genes, que son los que se mezclan, la naturaleza pecaminosa de la mamá, la naturaleza pecaminosa del papá, y se crea una nueva naturaleza pecaminosa.
que solamente tiene solución a través del perdón y la justificación. ¿Ok? Así es como se transmite. ¿Cuál es el remedio? Sí, bueno, la redención, que imparte una nueva naturaleza o nueva capacidad de servir a Cristo. ¿Okay? ¿Qué es lo que platicamos hace rato? Es como lo del ascenso, ¿verdad? Cuando Dios me redime, esto es, paga el precio por mi pecado, me saca del mercado de los pecadores y me pone en un nuevo lugar. ¿Qué lugar es este? El cuerpo de Cristo. Exactamente, el cuerpo de Cristo, aquí de cualquier manera, pero aquí en la tierra, ¿sí? En la iglesia invisible, verdadera, y en el cielo tenemos ya moradas con nuestro nombre. Ahí está ya la plaquita en donde dice, aquí va a vivir el Matienzo. Así es, y cada uno de nosotros tenemos ahí ya, ¿sí? Yo no quiero decir que va a ser una mansión, que va a ser un cuartito, será como Dios quiera, pero lo importante es que es una obra de Dios. Y qué bueno que es una obra de Dios, porque dado de mi naturaleza depravada, nada bueno puedo hacer. ¿Qué dice allí en Isaías? Porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿ok? No hay lugar a dudas. Entonces, el remedio para el pecado personal es la redención a través de Jesucristo para estar en una nueva posición delante de Dios. El poder del Espíritu Santo que mora en el creyente para darle la victoria sobre el pecado de naturaleza ya juzgado. ¿Ok? Entonces, todo aquello que nos llevaba al infierno hasta el momento en que aceptamos a Jesucristo, ya Dios lo arrojó al fondo del mar. Nunca más lo sacará para decirle, mira, ¿no? ¿Ok? Y eso es maravilloso, qué bueno. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que siendo creyentes viven en el pasado, están menospreciando lo que hizo Cristo en la cruz. Y a lo mejor algunos de ellos ni siquiera son creyentes, porque no han entendido el Evangelio, ni la dimensión de la redención y la justificación en Cristo. Se siguen viendo a sí mismos. ¿Y eso cómo se llama? Egoísmo, exactamente. ¿Ok? Ya soy una nueva criatura. Otras cosas vendrán en mi vida, a lo mejor tentaciones, problemas, lo que sea, pero el pasado ya está justificado y redimido, ya está enterrado, ¿sí, Memo? Es lo que dice también Hebreos, ¿no? Que cuando uno regresa al pasado, pisotea el nombre de Cristo, ¿no? Ajá, la sangre de Cristo, sí, así lo dice, la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos esto, ¿sí? Porque a veces vemos a otros creyentes que viven como si fueran incrédulos y aceptamos que pues son creyentes y decimos, bueno, así es. No, es nuestra responsabilidad. Si vemos eso, que un creyente está viviendo de tal manera que está haciendo que el nombre de Dios quede en entredicho, el ir y decírselo. ¿Sabes qué? Tu vida está ofendiendo a Dios y tu vida está haciendo que estos pecadores no confíen en Jesucristo como su Salvador. Y eso es muy grave. No es responsabilidad solamente del pastor, y fíjense cómo lo digo, solamente del pastor, es responsabilidad de todos los hijos de Dios, el mantener la santidad y la unidad
en el cuerpo de Cristo. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Yo pensaba terminar hoy, pero no pude. Entonces, más vale, no me quiero pasar, si no después el pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por las verdades que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por la redención y justificación en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ciertamente estábamos en tu mente y nos ibas a dar la oportunidad de conocer el Evangelio, de entenderlo y de recurrir a ti para el perdón de pecados. Te agradecemos por todo eso, Señor, porque si no fuera por ti, aún estaríamos perdidos. Bendice, Señor, ahora a la siguiente actividad y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Si tenemos el estudio, Dios les bendiga.